Vamos a abrir la segunda mesa dedicada a los espacios de lectura, bibliotecas, centro de enseñanza, su función en la accesibilidad. Yo quiero agradecer a María José Gálvez y a Fernando Flores la oportunidad de moderar esta mesa, sobre todo porque me ha permitido conocer más cercanamente a 4 personas interesantísimas y además en unas terceras jornadas que ya están muy próximas a mis intereses en la universidad, que es básicamente la dilucidar el concepto de cultura de tal manera que sea posible hacer un monitoreo, un seguimiento de las políticas de promoción y tutelaje de los poderes públicos de acuerdo con el artículo 44.1. En el año 2017, una de las mejores películas, por ejemplo, de acuerdo con la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, FIPRESCI, que le dio el premio en el Festival de Venecia, fue Ex Libris, un documental de 3 horas de Frederick Wiseman, un canto a la biblioteca pública de Nueva York como un espacio político, un espacio democrático, como un oasis en los tiempos de la Ilustración oscura. Y en esa idea orbita, ¿no?, sobre algunos de los comentarios que han hecho estos días, hoy, tanto Fernando como Vicente en la sección inaugural. Así que nosotros hemos pensado hacer esta mesa a partir de 2 cuestiones. Como es tan interesante, y creo que está también pensada la mesa en las distintas formas de biblioteca, la primera cuestión que les voy a plantear a Roberto Soto, a María Bravo, a Galder Reguera y a José Manuel Estrada es que sean ellos mismos los que expliquen en qué consisten esas bibliotecas de las que están trabajando, como son responsables, o librerías, en el caso de María Bravo. Y una segunda cuestión será cómo integran o cómo afrontan la cuestión de la accesibilidad. Yo creo que en 5 minutos, siguiendo el modelo de la mesa anterior, podemos hacer una primera ronda, posteriormente te plantearé esta cuestión y luego ya será mucho más dinámico. Si te parece, le doy la palabra a Roberto Soto, que es presidente de la Asociación de Bibliotecas Móviles. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo estoy aquí como presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles de este país nuestro. Somos una asociación profesional independiente, es decir, no gestionamos servicios, pero sí trabajamos para que estos servicios se gestionen con las mejores condiciones y para que se visualice su labor cultural y, sobre todo, social. Tanto en medios de comunicación como en instituciones y como en todos aquellos espacios donde sea necesario. También luchamos para que cuando una institución pública se le ocurre pensar en destruir un servicio de estos, luchamos para que eso no ocurra. No siempre lo conseguimos, a veces sí, y prácticamente es eso lo que hacemos. Aparte, soy bibliotecario, lógicamente, si no, no sería explicable que yo estuviera aquí ahora mismo. Y como bibliotecario he estado 13 años en un bibliobús de ruta, por lo tanto tengo experiencia muy enriquecedora para los que me pueden conocer y puedo transmitir y para mi equipo, porque desde 2007 gestiono la red de bibliobuses de la Diputación de León. Y eso me da la oportunidad de poner en práctica, que es lo que el privilegio de los gestores, de materializar ideas tales como introducir nuevos servicios destinados al conocimiento, por ejemplo, de los talleres estos de robótica, impresión en 3D. No pierdan de vista nunca que todo lo que les estoy diciendo está dirigido al mundo rural. El mundo rural es un mundo de vulnerabilidad y de sufrimiento, pero también de deseo, como hemos visto, de mucho deseo. De hecho, mis predecesores, es decir, mis compañeros que trabajaron y gestionaron servicios bibliográficos para nuestros pueblos, y no hablo de mi provincia, hablo de este país, de España, siempre nos dejaron sus experiencias escritas y nos dijeron: es mentira que la gente de los pueblos no lea, solo hay que darles la oportunidad, porque si le das la oportunidad
te saturan y tu servicio se queda pequeño. Y es verdad, es verdad. Es una cuestión de oportunidad y es una cuestión de pensar entre todos que no hay ciudadanos ni de segunda ni de tercera, hay ciudadanos. Y los ciudadanos no solo son personas, sino son personas activas, comprometidas y autónomas. Y eso se consigue con nuestros servicios, supuestamente también con otros, con la educación, con charlas como esta, conferencias, actividades y tal, pero con los servicios de biblioteca pública, porque son servicios supuestamente, que no lo son, supuestamente desinteresados. Digo que no lo son porque son muy interesados en conseguir resultados óptimos. Ese es el tema. Y en resumidas cuentas es un poco a lo que nos dedicamos. Gracias. Pues María Bravo, de Librería Ambra, hay más cosas, pero esa es mi parte. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Bravo, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas se dirigen a mí como María Ambra. Entonces he decidido que en vez de presentarme a mí, que realmente no tengo ningún, no tenemos, vamos, no estoy aquí por ser María Bravo y sí por ser María Ambra. Entonces he decidido que será mucho más interesante presentaros a Ambra, que es la librería que regento desde el 2011. Lo que pasa es que esa relación con la librería Ambra se remonta a 2001, cuando yo, después de acabar un curso, decido entrar a mi librería de referencia, que era Ambra, pues para comprarme un libro y mejorar mi nivel de valenciano. Y entonces, pues como otras veces hacía, entré a la librería, intercambié 2 palabras con Pepa, pero ese día no fue pues como los anteriores. Ese día Pepa me ofreció, después de una conversación, si quería hacer una prueba para entrar a trabajar, porque había una vacante de librera en la librería. Y bueno, pues como todos imagináis, acepté, ¿no? Entonces eso fue en 2001 y ahí es donde empieza mi relación con la librería. La librería Ambra se funda en 1993 en Gandía, de la mano de Pepa Ferrando, que ya era una librera que venía de tener ya la librería Ambra en Denia. Entonces decide fundar, fundada ya estaba, sino expandir, digamos, esta segunda librería en Gandía, pero no decide Gandía por varias cuestiones, pero sobre todo porque Gandía tiene una tradición literaria que se remonta pues a muchos siglos, ¿no? A pesar de que muchas veces cuando buscamos en Google Gandía pues no aparece precisamente esa tradición, pero sí que siempre que puedo pues la reivindico. Entonces, Gandía tiene una tradición literaria de siglos, empezando por que es la casa del poeta más importante del siglo de oro, como es Ausiàs Marc, que aunque nació en Beniarjó, que es un pueblo cerca de Gandía, estuvo mucho tiempo viviendo en nuestra ciudad, ¿no? O también de Gandía son la familia de Joanot Martorell, que es el autor por excelencia de la novela de caballerías, ¿no? Tirant lo Blanc. Y luego, haciendo un salto en el tiempo, ya en el siglo XX, Gandía también tiene una tradición literaria de premios literarios muy importantes, fundados inicialmente en 1959, el de poesía, y 20 años posteriormente el de narrativa. Entonces tenía todo el sentido en ese momento, en el 93, tenía todo el sentido que Pepa decidiera ese lugar y no otro. Y entonces estableció en la emblemática plaza de la Escolapía, que recibe ese nombre porque tiene un edificio muy importante que ya albergó una universidad regentada por la Compañía de Jesús, es donde Ambra abre sus puertas. Pepa entendía el concepto de librería, Pepa era una visionaria, ¿no? Y entendía el concepto de librería como algo más que ya en ese momento, como un comercio de libros. Ella entendía que debía ser un espacio donde los lectores tuviesen la oportunidad de entrar, de dialogar, de ver, de irse, de volver. Y además un lugar donde ofrecer experiencias, tanto que ahora se habla de ello, ¿no? Pues Pepa en aquel momento ya lo vio. En 2006 recibe el premio el premio que otorga la Generalitat Valenciana al Premi Labor dels Llibreters i Llibreteres, ¿no?
Y en 2006, eso fue en 2006, y ya llegamos a la actualidad en la que, bueno, pues yo regento la librería desde el 2011 porque Pepa decide jubilarse, decide que es el momento de dar un paso hacia otra dirección. Y entonces es ahí donde yo, después de estar con ella durante todo este tiempo, con algún intervalo o alguna pausa, pero siempre vinculada desde ese 2001, regento y me hago cargo. Soy, bueno, pues la librera que se encarga de la gestión. Está feo quizá que lo diga, pero es verdad que es durante esos, desde sobre todo el 2006 hacia adelante, donde Ambra estalla y manifiesta su papel dinamizador y de agente cultural de su entorno y de las comarcas de alrededor. Porque además organiza desde ese momento, porque pasamos a un local un poco mayor, un poco más grande, que da pie también a toda esa posibilidad de actividades. Es cuando, bueno, pues Ambra explota respecto a esa programación cultural que suma y complementa la programación cultural que en ese momento en Gandía ya se está haciendo, ya se lleva a cabo, porque cierto es que tenemos una ciudad muy dinámica. Y ya está, simplemente sí que me gustaría destacar que Ambra se ha convertido durante todo este tiempo, desde que se inauguró, en un lugar de encuentro, de diversidad, de cercanía, un lugar de confianza en el que las personas forman parte de su comunidad y son su esencia. Y además sabemos, el equipo humano de la librería, sabemos que somos muy afortunadas porque ejercemos una de las profesiones quizá idealizada, también he de decirlo, pero quizá más gratificantes que existen hoy en día. Muchas gracias. Bueno, pues por continuar con estos ejemplos heterogéneos de posibilidades de librería, de biblioteca, Galder Reguera, que podría simplemente en su faceta de escritor ya meritaba pues, una presencia en una jornada así, porque es novelista, pero también está al frente de las actividades culturales del Athletic Club de Bilbao, que es un club, creo que es el que nos resulta más simpático ahora en el país, no como solo por ejemplo de integración o de modelo a la contra, ¿no? por los Williams, sino por muchas cosas mucho más serias, más importantes, no solo simbólicas me refiero. Y yo creo que Galder Reguera es muy interesante que nos explique la actividad del Athletic Club de Bilbao en este campo del acceso a la cultura. Cuando quieras. Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias a las organizadoras de los encuentros. Es un privilegio estar aquí, es una gozada escuchar la ponencia inaugural, las intervenciones de toda la gente que ha hablado, que me aprendemos muchísimo. Yo me he tomado un montón de notas de la charla anterior para llevarme deberes para casa, y a mis compañeros de mesa también, pues nada, un placer estar aquí entre gente del mundo de la cultura, que es una gozada. Y mira, somos un club muy especial, el Athletic Club, sabéis que solo jugamos con gente de la casa. Esto no quiere decir que no tengamos extranjeros en nuestras filas o extranjeras, solo jugamos con gente que ha nacido, que se ha formado en Euskal Herria. Y es un modelo deportivo, o sea, no queremos competir de otra manera, queremos tener un modelo alternativo. Hablamos mucho de fútbol de kilómetro cero. Y esto implica que la entidad tiene un gran compromiso con Vizcaya, con el territorio en el que nos inscribimos, y parte de este compromiso, yo dirijo la fundación, lo llevamos en el área social, tenemos proyectos sociales muy potentes, llegamos a más de 30.000 personas a través del uso del fútbol como una herramienta de mejora de la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social, pero sí somos, yo creo que únicos en el mundo en que utilizamos también la cultura. O sea, nos interesa formar jugadores y jugadoras críticos, culturalmente, con herramientas culturales, y llegar al entorno también diciendo, oye, mira, el fútbol está muy bien, pero hay otras cosas en la vida que además te van a permitir disfrutar más aún del fútbol, y una de ellas es la lectura. Hacemos campañas de promoción de la lectura apoyadas por el Ministerio de Cultura en los últimos años, aunque este año nos hemos quedado fuera, lo dejo aquí caído, de la subvención, pero volveremos. ¿Y por qué hacemos campañas de promoción de la lectura? Porque a nosotros nos interesa mucho que los niños y las niñas identifiquen la lectura como un rasgo que está cercano a lo que ellos quieren ser. O sea, yo tengo la
la experiencia de que para mí la lectura ha sido un ámbito de socialización. Yo, mis mejores amigos los he hecho compartiendo lecturas, dejando un libro encima de la mesa, entonces te viene alguien y dice, oye, ¿lees a Alejandro Zambra? ¿Cuál te gustó más? Y da un espacio de conversación y también nos permite pensarnos a nosotros mismos. Y es muy importante que podamos trasladar esto. Tenemos un festival de literatura y fútbol que hacemos desde hace 16 años, nada menos. Hacemos campañas de promoción de la lectura, repartimos pósters por centros educativos en los que sale, entre otros, Nico Williams, leyendo, metiendo la cabeza en el libro que está leyendo Dani Vivian, porque la lectura se contagia. Editamos cada año un libro que repartimos gratuitamente 10.000 volúmenes en centros educativos y en clubes de fútbol. Hacemos clubes de lectura. Hemos conseguido tener jugadores y jugadoras de primera división en clubes de lectura leyendo lecturas de nivel y compartiéndolo de tú a tú con niños, con niñas, con adultos también. Y luego, desde hace unos años, hemos conseguido algo porque teníamos un debe, programábamos siempre hacia afuera, hemos ido a decenas de centros educativos con un jugador de primera división compartiendo un libro o un cómic, pero el debe era nuestro propio público cautivo, que son los jugadores y jugadoras que tenemos en Lezama, los niños y niñas que estamos formando como futbolistas. Entonces, desde hace unos años nos propusimos conseguir fomentar la lectura también a nivel interno. Lo hemos hecho con clubes de lectura y desde hace unos años ya tenemos incluso lecturas obligatorias. O sea, todos los niños y niñas que pasan por Lezama cada año tienen que leer un libro que después se comparte, se hacen clubes de lectura y trabajamos con ello. Y a la pregunta famosa de esta semana, si leer nos hace mejores, yo añado una. ¿Leer te hace mejor futbolista? Aparentemente podemos pensar que no. Seguramente Messi no lee, obviamente Ronaldo no lee, pero nuestro perdón si hay alguien del Madrid, pero nuestro modelo de club es cuando nosotros dedicamos un montón de tiempo en formar a un niño, en formar a una niña y llega a un primer equipo, nosotros queremos que este niño, esta niña que se ha convertido en un jugador profesional permanezca cuanto más tiempo mejor en la primera plantilla rindiendo. Y los futbolistas se enfrentan, el primer año es un sueño, el segundo año está bien, tercer año cuidado, el cuarto año es una pesadilla. No hay futbolista profesional medianamente que no haya un momento que odie su profesión. ¿Qué te permite la lectura? La lectura te permite entenderte a ti mismo, te permite saber qué lugar ocupas en el mundo, te permite evadirte y te permite ser más crítico también contigo mismo. Y nuestros jugadores, nuestras jugadoras, queremos que estén muchos años, tienen que ser así. Bueno, pues hay que traer un ápice de esa simpatía que despierta el Atlético de Bilbao. Recuerdo que el viejo capitán del Valencia, Fernando Gómez Colomer, llamado el catedrático, decía que leía muy bien las jugadas, que leía muy bien el terreno de juego. José Manuel Estrada Lorenzo, responsable de Bibliomat Salud, y como una de las cosas bonitas de estos encuentros consiste justamente en conocer un poco mejor a todas estas personas, hemos podido saber, es autor de una monografía dentro de la historia del arte sobre el papel de las artes plásticas dentro del cine, y a mí con eso me ha encandilado, aunque justamente no era algo que fueras a decir ahora, pero también esa faceta me parece muy interesante, porque es muy humanista y lo que no sabemos también es en qué consiste Bibliomat Salud, y así que si quieres, José Manuel, cuando quieras. Bueno, primero, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Venir a Llanes, la verdad que siempre es un placer, y estar también acompañado pues es el siguiente, ¿no? Entonces, por un lado, yo trabajo en una biblioteca de hospital en Madrid. Os puede parecer extraño, pero quizá a lo mejor por eso estoy en este lado de la mesa, ¿no? Porque somos los más alejados a la biblioteca pública. Es decir, no sé si conocéis que existe una red estatal de bibliotecas de pacientes. Ahora mismo, estuve viendo estos días los datos, hay 60 hospitales con una biblioteca de pacientes. Los hospitales en España son muchísimos más que 60. Aquí en Asturias hay una en Cabueñes y otra en Álvarez Huilla. No hay más de 60. Quizá una de las razones sea porque no suele haber presupuesto, es decir, los hospitales no consideran que la biblioteca de pacientes sea un lugar, y yo estaba llevando unos años en las bibliotecas del 12 de octubre y vivíamos de las donaciones. Con lo cual, claro, cuando un paciente venía en un libro y lo más que le puedes dar es un libro de hace 5 o 6 años, pues se vuelve porque puede no interesarle. Eso por un lado. Entonces, haría falta más bibliotecas de pacientes. Que no sé, lanzo una pregunta, no sé si es posible
que alguna alianza entre las bibliotecas públicas y los hospitales, ¿no? Que se convirtieran en sedes de bibliotecas públicas. Y luego, por otro lado, vengo en representación de Biblioma Salud, es una asociación de bibliotecas de profesionales de salud. Las bibliotecas de salud en España nos llevamos reuniendo a nivel nacional pues, desde los años 80. Cada vez es más difícil organizar unas jornadas porque normalmente las instituciones no pagan los viajes ni las suscripciones. Entonces, bueno, pues se resulta muy difícil. Pero en Madrid lo vimos fácil después de hacer unas jornadas nacionales. Bueno, pues puede ser algo similar, pues a lo mejor como Asturias o en Cantabria. Es decir, es fácil, es decir, con 50 o 60 kilómetros te puedes reunir en el día y puedes volver a casa con unos gastos mínimos. Entonces, ¿qué tenemos en común? Por un lado, la temática. Es decir, sé que tradicionalmente nos llaman bibliotecas especializadas. Yo creo que todas las bibliotecas son especializadas, incluso las públicas. A mí me gustan más temáticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos en común son las ciencias de la salud. Pero en Madrid, para bien o para mal, está la capital del reino. Entonces, no es que solo tengamos bibliotecas de hospitales, la biblioteca de la consejería, que suelen tener en todas las comunidades, sino que además tenemos las Reales Academias. Tenemos las universidades, que también, facultades de medicina y enfermería, son comunes a todas las comunidades. Pero además tenemos el Ministerio, tenemos el Antiguo Salud, tenemos el Carlos III. Entonces os podéis imaginar que aquello es un batiburrillo. No tenemos mucho en común más que la temática. Lo segundo que tenemos en común es la escasa visibilidad. Es decir, cuando uno va por la calle se encuentra una biblioteca pública o se encuentra una librería, pero es difícil encontrar a pie de calle la biblioteca de una institución, porque normalmente trabajamos para los profesionales de esa institución. Entonces, a veces es incluso difícil encontrar dónde está la biblioteca de profesionales dentro del propio hospital. Y fundamentalmente trabajamos, y voy a hacer una generalidad, ¿no?, de todas, para tres tipos de profesionales. Por un lado, los asistenciales, fundamentalmente en los hospitales, los investigadores, también en los hospitales, y luego, por otro lado, los docentes también en la universidad, pero también los hospitales que combinan la universidad y el hospital. Y a lo que no nos dedicamos prácticamente es a prestar libros, que es lo que normalmente hacen las bibliotecas, porque casi ya no, la universidad sí, pero los hospitales ya no compramos libros, no porque no queramos, sino porque no podemos. Desde la crisis los recursos son mínimos y lo que tenemos que hacer un esfuerzo es en comprar revistas, que es lo que demandan nuestros usuarios, ¿no? Porque la información más actual para medicina y para enfermería está en la revista. Entonces nos dedicamos sobre todo a hacer búsquedas bibliográficas, a localizar la información. Si no la encontramos, tenemos una red nacional donde pedimos un artículo a una biblioteca y al día siguiente lo podemos tener. Hacemos mucha formación porque los recursos evolucionan mucho y por lo tanto hay que tener al usuario aleccionado o darle a conocer que existen pues, gestores bibliográficos, que existen ciertas y ayudamos muchas veces, sobre todo los bibliotecarios de la universidad, a preparar los sesenios y a preparar los currículum, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, luego si sale alguna cosa. Sí, pues efectivamente muy interesante. Ayer creo que fue hablando con Ángels Gori sobre la biblioteca de Nueva York y gente como por Henry Paper, gente que conocíamos. Volvía a salir la cuestión de la forma en que en Nueva York la biblioteca pública había conseguido una doble accesibilidad, una accesibilidad de tipo formal, en el sentido que todos pueden entrar a la biblioteca pública de Nueva York y a sus 9 sedes o muchísimas más sedes. Y también material, en el sentido que incluso personas sin hogar, gente sin techo, encontraba ahí un espacio cálido en la punta, digamos, de la exclusión, ¿no? Pero luego también un segmento muy amplio de ciudadanos que no tenían acceso a ordenador, que no tenían acceso a libros, entonces era un acceso también material, ¿no? Y eso tenía una implicación sobre el significado, decían antes, decía Antonio Monegal, sobre la política y la democracia. Yo creo que también sobre el significado de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía pues, robusta, capaz de resistir toda esta ola de ilustración oscura, de populismo. ¿De qué manera cada uno de vosotros, cuál es el reto que se plantea en cada una de estas bibliotecas, o en el caso de María Bravo Librería, esta idea de accesibilidad? ¿Cuál es el reto que os plantea la accesibilidad? Hacemos otra ronda igual si queréis, ¿vale? De Roberto. Sí. Bueno, la accesibilidad es el punto clave. Si no hay accesos, pues nos quedamos todos fuera al final. Y la institución, el servicio no tiene razón de ser. En mi caso, en el caso que represento, biblioteca móvil, biblioteca rural, la accesibilidad es fundamental. Es básicamente lo que falla muchas veces. Muchas poblaciones, demasiadas, no tienen ningún tipo de servicio bibliotecario. Creo recordar que ahora mismo estamos en torno
al 1.300.000 personas que no tienen servicio bibliotecario en España. Digo ahora mismo porque va fluctuando. Según las estadísticas, pasa a 1.300, es decir, 1.300.000, 1,5 millones. Bueno, eso en un país como el nuestro no se puede tolerar. Ahí tenemos una laguna que hay que rellenar porque tenemos los medios. Tenemos los medios. No se trata exclusivamente de ir y ya está. Hay que ir a dar servicio de biblioteca pública y servicio profesional y de calidad. Y tenemos los medios. Se puede hacer. En nuestro caso, la solución, la mejor solución, calidad-precio, por decirlo así, y profesionalidad y sostenibilidad, es la biblioteca móvil. Aquellos que no conozcáis una biblioteca móvil, posiblemente tengáis en la cabeza la idea de que es un tenderete y que, bueno, pues ya está. Pues no, no está. Es un servicio de biblioteca pública, es una biblioteca pública que es compartida por muchas localidades. Desgraciadamente, su componente poblacional, su volumen o su localización en el mapa les impide tener un edificio que se pueda sostener. Dicho de otra manera, con 100 habitantes nosotros podemos montar una biblioteca, una biblioteca, es decir, con bibliotecario, no un almacén, una biblioteca. Podemos tener una biblioteca como este edificio maravilloso y ¿qué hacemos con ella todo el día? Porque con 100 habitantes a lo mejor en la primera hora nos van a venir pues una parte o todos. ¿Y después qué? Eso no se sostiene. No se sostiene porque no tenemos medios. Con lo que cuesta eso podemos montar una biblioteca con todas las garantías de calidad y la repartimos con una programación muy fijada, anual, de fechas, localidades, horarios y lugares de parada, y por supuesto muchísimos medios de comunicación con los bibliotecarios y con la central para que nadie se quede solo. Y funciona. No solamente funciona, sino que comparativamente funciona mejor que las bibliotecas estables. Cuidado, no quiero decir que las bibliotecas estables tengan que desaparecer, no. Quiero decir que, faltaría más, que la forma de trabajar es diferente. Hay personas, y esto lo he vivido yo, lo viven mis compañeros todos los días, que cuando el bibliobús desaparece porque la entidad, esto no suele pasar mucho, pero la entidad poblacional crece y el bibliobús es sustituido afortunadamente por una biblioteca estable, la afluencia es menor. Porque una biblioteca estable es un templo de la cultura y hay muchas personas que piensan que ellos no están llamados para un templo de la cultura. Es un poco lo que hablábamos estos días, creo que era hoy, de, ¿cómo se dice? Yo no me considero con el privilegio de entrar en un servicio cultural de esas dimensiones, de esa categoría, cosa que es mentira, porque somos todos iguales y todos estamos llamados para disfrutar del bien público que pagamos entre todos. Sin embargo, en un bibliobús se entra en zapatillas y se entra con el bono de trabajo y se entra dando los buenos días a una persona, la bibliotecaria, que son mayoría, que te está escuchando desde el primer momento, que sabe todo lo que te pasa, cuál es tu vida, cuáles son tus sufrimientos y cuáles son tus alegrías. Y en eso, en esa confianza y en esa complicidad, tú le cuentas como usuario todo lo que te pasa. Y claro, eso no lo puedes hacer en una biblioteca normal. ¿Pero por qué? Porque nosotros, señoritos de ciudad, hemos ido a su puerta, cosa que nadie hace. Solamente acuden a los pueblos los que van a pedir algo. Nosotros no vamos a pedir, vamos a ofrecer y a ofrecer calidad. Entonces, y acabo, este es un ejemplo de accesibilidad cuando no hay espacio, porque el espacio lo llevamos nosotros. Y el espacio público es el primer servicio, el más básico que da cualquier biblioteca pública, el espacio. El título de la mesa es los espacios de lectura, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de espacios de lectura? Un espacio de lectura es aquel que facilita, propicia o media la experiencia lectora, ofreciendo no solo el acceso al libro, sino también las condiciones materiales, sociales y simbólicas que la hacen posible.
Las librerías cumplimos con esta definición a priori. Son lugares para perderse en ellas, para descubrir nuevos saberes, para revisitarlas y para formar parte de ellas, de su comunidad. Accesibilidad, pero en diferentes acepciones de ese concepto. La física, por supuesto, ¿no? La librería pone al alcance cualquier librería, hablo, porque luego hay muchos tipos de librería, pero a priori la librería pone al alcance de cualquiera un gran catálogo de títulos para satisfacer cualquier tipo de necesidad. Además, en muchos momentos del curso o del año, las librerías salimos a la calle y llenamos las calles y las plazas de libros, ¿no? O bien pues en las ferias del libro, el día de Sant Jordi, o cuando hay programado en los espacios públicos que nos llaman para cubrir un evento. Es decir, que no damos un paso más allá, ¿no? Y ofrecemos como vosotros. Después hay que hablar de accesibilidad económica. Cierto es que somos un negocio y que hay una transacción económica, pero cierto es también que si no hubiera esa transacción económica quizá no se sostendría todo lo que es la cadena del libro, desde el inicio y el creador hasta el final, ¿no? El librero que vende ese libro y que luego los editores reparten y sacan sus cuentas para poder pagar a ilustradores, a correctores, a traductores, en fin, toda la cadena. Pero también es cierto que afortunadamente podemos ofrecer en nuestras mesas y en nuestros fondos libros que en principio a precios muy, muy competitivos que pueden, pues que en principio están al alcance de casi cualquier economía familiar. Este verano, por ejemplo, sin más, seguro que si habéis visitado las librerías estaba esta promoción de 2 libros de bolsillo a 9,90, que por cierto ha funcionado bien, porque además los títulos eran muy buenos. Y además también ofrecemos ahí momentos puntuales donde hay, a pesar de que tenemos el precio protegido, hay momentos en los que sí que se pueden aplicar descuentos pactados, ¿no? Pero también tenemos que hablar de accesibilidad lingüística. Las librerías proporcionamos libros en nuestro catálogo en diferentes lenguas. Evidentemente, es indiscutible que aquellas librerías que están en alguna zona donde hay lenguas cooficiales aparecen libros o están esos libros a disposición de cualquiera, pero también en otras lenguas que se estudian y ahora con todos estos movimientos migratorios cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en Ambra la realidad es que nada más entras y a la derecha, que bueno, en principio es el primer lugar al que va, ¿no? Tendemos ir a la derecha, ¿no? Eso está estudiado. Pues es el lugar privilegiado donde está toda la mesa de novedades y las estanterías de todos nuestros libros en valenciano y en catalán, aunque luego está repartido porque inicialmente, que eso tuvimos muchas dudas, pero al final es verdad que tiene un espacio muy pues bueno, dedicado para nuestra lengua, pero es verdad que al final pensamos que ¿por qué no? Pues diversificar, inundar y mezclar, que al final ese es el objetivo, ¿no? Pero también hay que hablar de accesibilidad cognitiva, como hemos hablado antes, o como se han hablado antes tanto Antonio Monegal como en la mesa anterior. Aplicada a la lectura implicaría eliminar barreras de comprensión para cualquier persona, sea la dificultad que presente y que pueda entender, orientarse y participar en esa experiencia lectora. Bueno, pues vuelvo a insistir en que en las librerías podrán encontrar o se pueden encontrar el extenso catálogo que ofrecemos a cualquier lector o lectora, pero además, y ahí ya sí que quiero hacer hincapié, antes se ha nombrado libros de lectura fácil que existen, pero además aquí ya sí que quiero poner en valor ese proceso de acompañamiento que es como quizá la mejor manera de expresar ese acompañamiento que hace el librero o la librera desde el momento 1 en el que alguien decide pasar al interior de la librería, que en muchas ocasiones, porque antes sí que se ha hecho hincapié, o se ha hablado sobre pues que las librerías, pues que hay ciertas personas que les provoca respeto o incluso temor entrar a las bibliotecas o a las librerías. Yo
desde la experiencia de todos estos años, sí que he visto que efectivamente al principio, cuando yo era más joven y al principio sí que veía esas reacciones, sí que las veía más, pero creo que afortunadamente con el paso del tiempo hemos aprendido, libreros, libreras, bibliotecarios y bibliotecarias, que esa barrera tiene que desaparecer. Y yo creo que muchas librerías lo estamos consiguiendo porque además ese proceso de acompañamiento desde el minuto cero, desde que se inicia esa interacción, cuando simplemente con un buen día, porque muchas veces, claro, tú no sabes lo que quiere la otra persona que entra por la puerta si no lo has visto nunca. Si lo has visto, sí, pero si lo conoces, sí. Pero sí que es verdad que muchas veces simplemente es un buen día o buenos días o buenas tardes, simplemente para que sepan que estás ahí. Y luego ya uno decide, porque hay gente que sí que te verbaliza y te dice, voy a echar un vistazo, o mira, échame una mano. Pero es verdad que creo que sí que se consigue ese equilibrio entre ser amable y atento, pero con la distancia de dejar fluir, porque eso es lo que ofrece la librería, ese espacio en el que cada uno, en su libertad y desde su libertad, dirigirse hacia donde quiera. Y yo creo que esa es una de las bondades, ¿no?, de los espacios de lectura que aquí compartimos. Y que está muy relacionado con la accesibilidad simbólica, entendida como cómo se ve reflejada y reconocida una persona en ese espacio concreto, ¿no? Ya lo decía Martha Nussbaum, ¿no?, cuando habla de dignidad humana, en su concepto de dignidad humana, ella hace hincapié en que esa necesidad de incluir en este concepto que se han de crear espacios culturales donde todos y todas se sientan reconocidos, que es ahí donde está la clave. Y yo creo que efectivamente las librerías somos espacios culturales donde todos y todas se pueden sentir reconocidos. ¿Cómo? Pues incorporando en nuestros catálogos literatura hecha por mujeres, antes se ha nombrado, o incorporando literatura que habla de problemáticas sociales concretas, o incluyendo en nuestros fondos literatura que estén escritas o que aparezcan personajes pues, de colectivos LGTBIQ+, por ejemplo, o literatura de autores o autoras que han migrado y que vienen de otros lugares del mundo. Y esta accesibilidad simbólica, además, va muy unida a la accesibilidad afectiva, que creo que en ese proceso de acompañamiento del librero, librera o bibliotecarios, van de la mano, ¿no? ¿Y qué es esa accesibilidad afectiva? Pues se refiere a que ese espacio debe provocar la confianza, la seguridad y el bienestar emocional. Las librerías, las bibliotecas, afortunadamente ofrecen ese momento, ya os digo, desde el minuto cero, que entran, ¿no?, a nuestro espacio, a través de ese saludo inicial, como comentaba antes, ese trato cercano de esa persona, de ese profesional que se ofrece, pero que se deja, que se ofrece, pero que vas a ser tú el que mande en todo momento en esta interacción. Y además crea esa atmósfera de confianza emocional que al final va a hacer que esa persona entienda que la librería es un lugar seguro y un lugar de refugio. En fin, ya para acabar, pues creo efectivamente que todos estos principios se aplican directamente a las librerías como espacios afectivos de lectura. Y seguro que todos conocemos, pero bueno, siempre también me gusta mucho ese verso y entonces pues siempre que tengo ocasión y viene al caso lo utilizo, pero es que es maravilloso, ¿sí? Es un verso tan simple, pero tan sencillo, pero tan directo que todos conocéis, que es que la libertad es una librería, de Joan Margarit. Muchas gracias. Para no comeros el tiempo de la mesa de Miguel Ángel Hoyos y para que dé tiempo a alguna cuestión, ¿os parece que en 5 minutos podéis cerrar tanto Galder como José Manuel? Vamos a si veríamos bien, ¿no? No te preocupes, muy breve. No, tenemos 37 retos. No, es una broma. Claro que sí. Mira, nuestro reto como entidad fundamental es tejer alianzas. O sea, nos sentimos muy solos en el proceso. Somos un club de fútbol, probablemente el mejor club de fútbol del mundo, desde luego el mejor club de fútbol de España, y todo el mundo dice, si el mundo del fútbol se movilizara, qué bien estaría y tal, y nos sentimos muy solos. Hemos estado acompañados durante muchos años del Ministerio
de cultura, que siempre nos ha tratado súper bien, y además recuerdo nuestras primeras reuniones en las que hablamos y comentamos, y ha sido nuestro máximo aliado. Es muy curioso. Pero cuando nosotros intentamos acercarnos, por ejemplo, al tejido educativo, que hemos hecho un proyecto, no os voy a contar el proyecto, pero bueno, tenemos un proyecto muy potente a nivel educativo que ahora estamos poniendo en los 2 últimos años, pero hemos sufrido grandes rechazos. O sea, nosotros hemos tenido reuniones con personas decisoras en el mundo educativo en el que nosotros les hemos dicho, oye, vamos a repartir libros de manera gratuita y hacer clubes de lectura con jugadores de primera división que te los voy a traer a tu centro educativo de manera gratuita, y su respuesta ha sido, lo que me faltaba, meter el fútbol en las aulas, bastante tengo con sacarlo del patio. Entonces yo pensaba, pues pobres alumnos y alumnas las que tienes, ¿no? Porque igual seguís con el mismo modelo. A mí me castigaban y me mandaban a la biblioteca, hacia Reguera, a la biblioteca, ¿no? Y ahí nos sentimos muy solos. Y bueno, no os voy a aburrir, si queréis luego os contamos. Esto es el tema de Cena de Idiotas, tenemos todo un proyecto muy chulo porque no nos vamos a rendir y vamos a trabajar ahí a tope. Pero es cierto que a mí me sirve para mostrar uno de los temas que yo creo que es súper necesario de cambiar, que es la hostilidad del mundo cultural. O sea, el mundo cultural sigue siendo un sitio súper hostil en el trato que damos a la gente que se acerca por primera vez a nosotros. Cuando tú por primera vez entras en una biblioteca o entras en una librería o comentas en una comida con mucha gente que te ha gustado mucho tal lectura, no puedes sufrir un rechazo. Yo soy muy amigo de la gente que gestiona la librería Joker en Bilbao, que es una librería maravillosa, y ellos suelen contar que ellos tienen el modelo completamente opuesto a la tienda de discos de alta fidelidad, Nick Hornby, que era que se acercaba a alguien, entraba y decía, yo vengo a por un disco de no sé qué grupo, y le echaban. Decía, oh, eso es una mierda, váyase usted aquí, no vuelva jamás. El mundo del cómic es así. Yo no sé si habéis comprado un cómic por primera vez, pero te acercas, entras y dices, oye, mira, quería un cómic de Batman. ¿Qué Batman? ¿El de Snyder o el otro? Como si fuera el mismo Batman. Y te echas como para atrás y dices, uy, yo aquí no quiero. Y eso nos pasa a nivel de autores, a nivel de lectores, y el mundo del fútbol lo sufre especialmente. Decimos, queremos futbolistas que salgan y digan sus lecturas, y cuando lo hacen, ¿cómo reacciona el mundo de la cultura? Hacen mofa. Nos mofamos de ellos. O sea, estamos pidiendo prescriptores y luego nos mofamos directamente de ellos. Y yo creo que eso hace que ese nivel de accesibilidad para esta gente, que muchas veces tienen todos los niveles materiales, son millonarios, etcétera, pues esté negado. Muy bien. Pues bueno, intentaré ser breve. Solo por un lado, la idiosincrasia de nuestras bibliotecas nos hace que seamos restringidos. Es decir, a veces porque simplemente conocéis las instituciones, es decir, entrar en un ministerio, en una consejería, te van a pedir el carnet. Luego va a estar accesible la biblioteca. En los hospitales están abiertos. Yo llevo 30 años y lo que se ocurre es que nunca ha venido un paciente a pedirnos información. Sé que han venido a pedir la biblioteca y yo creo que eso es un espacio fundamental. Mire, llevamos una semana con mi madre, con mi hospitalización. Necesito un sitio para extraerme de la habitación, simplemente para leer, y eso siempre les hemos dejado la puerta abierta. Pero hay una cosa que es fundamental, es decir, que la información nuestra está especializada. Por lo tanto, quizá tiene sentido esa restricción, porque lo que no podemos es dar una información médica a cualquier paciente. Es decir, sí que hay recursos de información al paciente y eso es lo único que le podemos dar, porque podemos estar haciendo un perjuicio, no sabemos el paciente que nos puede venir. Le podemos decir, mire, estos son documentos de información al paciente y vaya a su médico y consúltele lo que usted tiene. Pero sí quiero recalcar algo, y yo creo que ahí sí que son las bibliotecas de salud muy importantes. No hemos hablado tanto de recursos, hemos hablado tanto de espacios, pero desde lo electrónico, sobre todo desde la crisis, las bibliotecas se han convertido, si ya los médicos no compran revistas. ¿Por qué? Porque son individualmente carísimas. Por lo tanto, las bibliotecas estamos cumpliendo una función de poder dar accesibilidad a toda esa información. Porque además, el problema es que no necesitan un libro o 2 libros. Si quieren hacer alguna revisión sistemática, necesitan 100 o 200 artículos. Eso es inviable que una sola biblioteca pueda tener toda esa información. Por lo tanto, es fundamental que estemos constituidos en red, y cuando los usuarios nuestros nos piden un artículo que no lo tenemos, se lo pedimos a otra biblioteca. Es decir, porque es imposible poder tener todo lo que se publica. Es decir, se publican tantos millones de artículos y hay tantos miles de revistas que luego esa es otra cuestión, si debería de existir tanta información o no, pero eso es otro. Y luego sí que, y aquí acabo, sí que para nosotros es muy importante, no se ha hablado, a lo mejor se habla en otras mesas, el acceso libre, no el acceso gratuito. Es decir, quizá en las bibliotecas públicas, pero en nosotros es fundamental, porque
los médicos y las enfermeras no están leyendo el artículo. Sí que es cierto que necesito el artículo de la semana que viene que aún no se ha publicado, pero para hacer un trabajo necesitan el artículo del último año, de los 10, de los 15 y de los 30 años. Y toda esa información muchas veces está embargada por los editores. Entonces, ya habéis vendido la revista este año, el año siguiente, dejarlo todo libre. ¿Para qué? Porque, en el fondo, la ciencia y el conocimiento debería estar libre, ¿no? Quizá los americanos se abrieron un poco con la ley de la ciencia, pero aquí en España llevamos todavía mucho retraso y debería ser así, ¿no? Sobre todo porque la investigación está financiada con fondos públicos y eso debe de revertir luego en la sociedad, ¿no? Que deberíamos de tener acceso libre a toda esa información. Bueno, pues para retomar esa idea de red y dar paso a alguna intervención que dé tiempo, quizás sería justo para con María José Gálvez, que antes no lo hemos mencionado, ahora que el tiempo está, tenemos todos tan presente el tiempo, ahora que las horas han perdido su reloj, que diría Grafton Turner, que estas iniciativas tienen el mérito de estar pensadas para sinergias y transformaciones a largo plazo. Incluye una visión de Estado rara en la política actual. Yo creo que es un mérito reconocer esta actividad a la Dirección General del Libro, que está pensando a largo plazo de una manera más no partidista y pensando en futuro con tiempo, que es ahora lo que tenemos así muy justo. ¿Para cuántas intervenciones? ¿Una y...? Ah, para que me adelante. Quería compartir, ¿sí? Con todos una anécdota con Galder que creo que ejemplifica algunas de las cosas que ha dicho y una convicción que yo tengo que en el gusto lector, en el fomento de la lectura, en la búsqueda del deseo lector, del hábito lector, incluso en la configuración de un derecho, en todo ese prisma, si no contamos con alianzas, desde lo público, desde lo privado, desde la sociedad civil, desde el ecosistema del libro, avanzaremos mucho más despacio y seguramente peor en cuanto a la mirada. Y simplemente cuando yo era una recién llegada directora al Ministerio de Cultura y me enfrenté con el primer reto, que era cómo elaborar un mandato que nos daba la ley del libro del 2007, que era elaborar un plan de fomento de la lectura, y no queríamos hacer más de lo mismo o simplemente cumplir con un mandato o aquello que dicen que salen los planes de fomento de los despachos. Queríamos escuchar a la gente, contar con la gente, saber qué podía funcionar y luego equivocarnos o no. Pues hicimos un llamamiento y recuerdo perfectamente un día que llegó al ministerio, a mi despacho, y mi secretaria me dice: ha pedido contigo una reunión el Athletic Club de Bilbao. Entonces éramos Ministerio de Cultura y Deporte. Digo, uy, se han equivocado. Yo digo, tienen que hablar con la Secretaría de Estado de Deporte. Yo digo, porque se han equivocado. Y dice, no, que he llamado y han dicho que no, que quieren ver a la directora del libro. Y tuve tal curiosidad porque no podía comprender qué quería la fundación, en este caso la fundación del Athletic Club de Bilbao, con la Dirección General del Libro. Y recuerdo aquella conversación, de verdad que no la he olvidado, Galder, cuando llegaste a mi despacho y me dijiste: mira, nosotros trabajamos mucho en el fomento de la lectura entre los chavales, también en las etapas superiores, pero entre los chavales, y además creo que me dijiste, no solo en la lectura, sino en la lectoescritura. Tenemos algunos autores a los que apoyamos en escritura creativa, de hecho tenemos una pequeña, publicáis también y estáis en el acompañamiento a los chavales, y nos ponemos a disposición del Ministerio para colaborar, para trabajar en buscar unos públicos a los que a lo mejor, por lo que antes decía Antonio, no somos capaces. Espero que en este tiempo hayamos roto algo de esos prejuicios también hacia lo institucional o hacia alguna parte de lo institucional. He oído esta mañana muchas gracias hacia los organizadores y, por supuesto, las gracias a todos, pero yo aquel momento de salir de la zona de confort y de encontrar una alianza donde no se esperaba, que creo que es muy útil, pues la verdad es que el agradecimiento creo que es lo que nos ha traído aquí. Así que gracias extensivas a todos. Yo quería también añadir una cosa muy breve, te lo paso a Antonio, con respecto a lo que tú has dicho, lo que habéis dicho de la Biblioteca Pública de Nueva York. Yo soy usuaria permanente de bibliotecas, vivo en el centro de Madrid, en un barrio burgués, y las dos bibliotecas que frecuento están siempre con gente, digamos, más o menos excluidos o indigentes o casi indigentes. La entrada siempre es libre, salvo que quieras sacar libros. Hay calefacción, consultan internet, etcétera. O sea, que no es un fenómeno de Nueva York. Sí. Si pasa en mi barrio, estoy segura de que pasa más o menos en todos. Sí,
Yo creo que todos podemos identificarnos con el comentario que ha hecho Galder sobre el carácter hostil del mundo de la cultura, que es un problema grave y sistémico. Yo creo que posiblemente incluso nuestra reacción a los comentarios de la señora María Pombo tiene que ver con esta prepotencia implícita, pero que a veces tiene también una dimensión colectiva como país. Tenemos la sensación de que como somos ya un país tan moderno, tan avanzado, que disponemos de tantas cosas, podemos ir dando lecciones. María José sabe que una de las cosas de las que quedamos más satisfechos de nuestra participación en la Feria del Libro de Bogotá, y eso no fue mérito del curador, y por lo tanto puedo decirlo, fue que el proyecto arquitectónico que ganó estaba inspirado en la tradición de las bibliotecas rurales ambulantes en España y en Colombia. Esa idea de una cosa que venía de lejos, que había estado muy presente en la época de la República, pero que sigue existiendo, que sigue teniendo una presencia y que conectaba perfectamente con el papel que en Colombia dan a esa idea de hacer llegar la cultura como forma de fomentar la paz, como forma de progresar y generar bienestar en las comunidades más apartadas. Que nuestro proyecto, en lugar de llegar allí a dar lecciones, fuera decir, compartimos esta tradición y que esto estuviera materializado en el propio pabellón, fue una de las cosas, junto al hecho de que lo produjeron artesanas colombianas, todos los materiales que se usaron se hicieron ahí. Fue una de las cosas que tuvo mejor acogida, porque precisamente estábamos hablando de eso, de intentar encontrar al nivel más básico, al nivel más popular, ¿no?, la base desde la cual la cultura, ¿no?, tiene sentido en una sociedad. Quiero añadir, si me permiten, un comentario a esto. Me alegro mucho, no sabía ese dato, pero les voy a dar un dato a mayores para que aumente el significado del tema. Como saben, Colombia hace poquitos años firmó un tratado de paz donde teóricamente se acababa la guerra después de 50 años. Esta guerra fue selectiva, es decir, estuvo centrada en una parte del país donde los poderes públicos no intervenían nada más que para mandar soldados y los guerrilleros intervenían también para matar campesinos. Fue un desastre. Estuvieron abandonados 50 años. En el momento que firmaron la paz, quisieron recompensar a esa zona, creando un nuevo país, haciendo que aquellas personas que habían sufrido y los que habían matado, es decir, en reconciliación, crearan un nuevo país. Y lo primero que hicieron, porque eso es difícil y lento, fue crear una red de bibliotecas públicas móviles, desde la propia Biblioteca Nacional, que lideró el proyecto. Y para eso seleccionaron a los bibliotecarios públicos con mejor perfil para este tipo de acciones. Los formaron durante un par de meses o 3 y los pusieron a funcionar por las diferentes zonas veredales, como ellos llaman, con 2 objetivos. Primero, conseguir crear comunidad, que es lo que hacemos entre todos en las bibliotecas públicas, crear comunidad donde no la había, porque había que llegar a la concordia, más que al consenso, a la concordia, y lo consiguieron, porque hay fotografías, uno no ha podido verlo en persona, pero hay fotografías donde las 2 partes están compartiendo una misma actividad. Eso es fantástico. Y el segundo objetivo fue que eso no fuera temporal. Es decir, que los bibliotecarios que mandaron seleccionaran a su vez agentes propios de esas comunidades, los formaran y una vez que ellos volvían a su casa de destino, se quedaran capitaneando el proyecto. Y ahí, o sea que muy bien, me alegro mucho. Pues damos entonces por cerrada esta mesa y anunciamos la siguiente, o ya se va a subir sin sucesión de continuidad. Pues entonces es Miguel Ángel Hoyos, ¿verdad?, el que va a moderar esta tercera mesa que ya se encargará de presentar.